Vicente Serrano, que le expresamos nuestra solidaridad. Además de eso, hay otros. Hay uno que es genial, ese, Poncho Gutiérrez. ¿No pones algo de Poncho Gutiérrez? Ese es inteligentísimo. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas. Solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos. Antes de iniciar mis preguntas, quisiera una frase de solo 4 palabras para el señor presidente, que dice: Dios salve al presidente. Creo que más que ser un tema personal, es un tema generacional. Es entender que el relevo generacional también se viene con la comunicación. Y es algo que el presidente Andrés Manuel dejó muy asentado en las mañaneras, abriendo espacios a youtuberos e influencers. Incluso días antes de irse, hizo un encuentro internacional. Independiente. Exactamente. Y eso, sin duda alguna, es una nueva forma de comunicar. Y bueno, en ese sentido, yo tengo el enorme gusto de ser parte de ese relevo. El equipo de Lord Molecula tiene un pequeño presente para usted. Me gustaría entregárselo a Jesús. Muchas gracias. Se trata de un libro para colorear que tenemos con una alianza con Hablomanía. Y finalmente es una agenda para los que todavía utilizamos agenda, en donde dice Feliz AMLO Nuevo. Yo creo que es al triple, ¿no? Yo estaba viendo el icono de quiénes tienen las mentiras y está tan bien diseñado todo el guión, el panorama, a la mañanera. Es todo un concepto que yo creo que es bien difícil. Yo creo que en su momento muchos creímos que Hugo Chávez era como el gran político mediático, o a lo mejor un Fidel Castro que hablaba muchísimo, pero yo creo que López Obrador, a diferencia de ellos, no tiene comparación. Existe una campaña de mentiras en torno a la familia del presidente. La oposición y sus medios están bastante enojados ante la falta de argumentos y, por supuesto, pues no tienen proyecto. El día de hoy vamos a hablar de noticias sumamente importantes de último minuto que están pasando en el primer día de la veda electoral, porque ya varios candidatos de oposición la han empezado a romper. Vamos a ver quién es, incluso la candidata presidencial la está rompiendo de una manera totalmente descarada. La entrevista del presidente López Obrador en el programa de 60 minutos en Estados Unidos, 60 Minutes por CBS, uno de los programas realmente más populares de Estados Unidos, ya un poco venido a menos, pero que aún así es muy importante. Es la primera vez que este programa entrevista a un presidente mexicano de ese calibre. Es toda una nueva generación de periodismo, es una renovación. Lo otro ya está muy acostumbrado pues a las viejas prácticas. En algún momento del desarrollo de la democracia en México, casi a la par de la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el poder decidió que también quería narrar la historia, y no desde las sombras, sino en cadena nacional, con presupuesto público, con presentadores exclusivos y sin oportunidad de réplica. En los últimos años, en México y en otras partes del mundo, una nueva figura informativa ha ocupado el centro de la plaza pública. Y no hablo del reportero de calle, ni del periodista de investigación, ni de los intelectuales críticos que se posicionan como líderes de opinión. Me refiero a unos personajes más dúctiles, más maleables, más útiles y más obedientes. El comunicador oficialista repite líneas de gobierno con fervor patriótico. Confunde el deber de informar con la misión de obedecer. En lugar de preguntar, sentencia, y en vez de investigar, repite. En una democracia sana, la plaza pública es ese espacio simbólico donde todas las voces tienen lugar y pueden convivir, dialogar y enriquecerse sin miedo. En esta plaza pública, críticos, aliados, inconformes e incluso opositores tendrían, en un estado democrático funcional, la posibilidad de disentir, argumentar e incluso hasta de enfrentarse con argumentos polémicos. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno decide ocupar ese espacio con altavoces financiados por el erario? ¿Qué sucede cuando el poder, en vez de ser observado por la prensa, decide jugar a ser el observador?
Uno de los experimentos más polémicos de esta lógica fue la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, a cargo de la entonces directora de redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, Ana Elizabeth García Vilchis. Esta sección era una especie de tribunal matutino donde se sentenciaba a medios, periodistas y ciudadanos por supuestamente mentirle al pueblo, sin derecho de réplica, sin evidencia clara. Incluso un tribunal federal la declaró inconstitucional al considerar que es violatoria de la libertad de expresión, y hasta el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a Raimundo Rivapalacio, quien demandó al gobierno porque en las conferencias matutinas del 25 y 26 de julio de 2023, Elizabeth García Vilchis afirmó que el columnista cobró más de 31 millones de pesos durante el sexenio de Peña Nieto. ¿Por qué es tan importante denunciar esto? Porque en tiempos de hiperinformación y propaganda emocional, confundir prensa con poder no solo es un error, sino una amenaza a la libertad de expresión, y porque los micrófonos del Estado deben rendir cuentas, no reemplazar a los que hacen preguntas incómodas. Y es que hay que tenerlo presente y claro, cuando se permite que los emisarios del poder ocupen la plaza pública, la democracia deja de ser una conversación y se convierte en un monólogo de Estado. Este episodio de Radio Ocelote propone una exploración crítica, filosófica y narrativa del fenómeno del oficialismo mediático. Y lo haremos de la mano de pensadores y filósofos de primera línea que nos ayudarán a entender lo que personajes como Lord Molécula, El Chapucero y tantos otros representan en un país como México, no como una persona, sino como síntoma, engranaje y espejo. ¿Puede llamarse libre una sociedad donde la duda está mal vista y la obediencia tiene micrófono? ¿Qué tipo de ciudadanía se forma cuando solo una versión de los hechos es amplificada? Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 4 de Radio Ocelote. Para esta segunda parte del episodio vamos a detenernos un poco. Vamos a mirar con lupa, a hacer lo que rara vez permiten los ritmos frenéticos del discurso público. Vamos a pensar con tranquilidad. Para ello convocamos a una mesa imaginaria de filósofos de distintas épocas, corrientes y latitudes para que nos ayuden a responder dos preguntas clave. ¿Qué representa en términos éticos, políticos y sociales la figura del periodista oficialista? ¿Qué revela de la democracia, del Estado, del lenguaje y del poder? La figura simbólica del periodista oficialista o periodista del oficialismo, es decir, estos comunicadores sin trayectoria clara, con discursos dogmáticos, afines al poder y omnipresentes en medios públicos, será leída desde distintas perspectivas filosóficas, no como una persona, sino como un síntoma. Immanuel Kant. El periodista oficialista no actúa conforme a un deber moral, sino como instrumento de intereses ajenos a la razón práctica. Kant valoraba la autonomía racional y la buena voluntad como principios fundamentales. Para él, la ética no consiste en actuar por conveniencia, sino por respeto al deber universalizable. El periodista oficialista, al falsear información y promover una narrativa tendenciosa desde una plataforma estatal, traiciona ese ideal. Su acción no puede convertirse en ley moral universal. Al convertirse en portavoz del poder, el periodista oficialista renuncia a su autonomía moral. No busca la verdad, sino la utilidad del discurso. Kant los consideraría no solo inmorales, sino incapaces de elevarse a la dignidad del juicio racional. Hannah Arendt. El peligro no está en el periodista del oficialismo, sino en su banalidad. Arendt vería en el periodista oficialista una figura menor pero peligrosa, un portavoz acrítico, funcional al aparato estatal,
no por maldad, sino por irreflexión. La banalidad del mal opera cuando las personas dejan de pensar por sí mismas, como en el caso de los replicadores del Estado. Al tergiversar la verdad en nombre del bien común, el periodista oficialista se convierte en parte del engranaje de una maquinaria política que vacía la palabra pública de sentido. No se trata de ideólogas o de ideólogos, sino de simples ejecutores sin criterio. Arendt advertiría que los regímenes autoritarios no siempre llegan con botas, sino con espacios y micrófonos en medios públicos. Friedrich Nietzsche. He aquí otro sacerdote del rebaño, mediocre, moralino, incapaz de crear valores propios. Nietzsche despreciaría en los periodistas del oficialismo su sometimiento a una verdad impuesta y su moral de esclavos. Su discurso oficialista y dogmático reflejaría para él una decadencia espiritual. No son creadores de sentido, sino repetidores de consignas, ya que no tienen poder creativo ni logran emitir una crítica vital. Solo aportan obediencia. Su voluntad de poder estaría al servicio de estructuras mediocres, no de una transvaloración de valores. Su falta de lucidez política revelaría un nihilismo pasivo, disfrazado de compromiso ideológico. Michel Foucault. Los comunicadores oficialistas no son el problema, son el síntoma de una tecnología de poder que gobierna desde la verdad. Foucault señalaría que los periodistas afines y adscritos al poder político representan un punto de intersección entre saber, poder y discurso. Su papel es producir verdades útiles al aparato gubernamental. No importa si mienten, sino que sus palabras sirvan para sostener el régimen de la verdad dominante. Su presencia en medios estatales, diría Foucault, forma parte de una economía del discurso donde lo verosímil sustituye a lo verificable. La crítica no debería ir dirigida solo a estos personajes, sino al sistema de saber-poder que los necesita. Antonio Gramsci. El periodista al servicio del gobierno es un ejemplo de cómo la hegemonía cultural se asegura con intelectuales orgánicos del Estado. Gramsci habría visto en el periodista oficial una figura de intelectual orgánico al servicio de la clase dirigente, disfrazado de comunicador. El filósofo italiano advertiría que no se trata solo de una persona con un micrófono, sino de alguien que contribuye activamente a reproducir la visión del mundo del bloque dominante. Su función es la de fabricar consenso y traducir los intereses del bloque dominante al lenguaje del pueblo, y lo logra mediante falacias, desinformación y emocionalismo. El hecho de que trabaje en un medio público no garantiza pluralismo, sino que puede profundizar la colonización ideológica. Judith Butler. Las comunicadoras del Estado repiten normas de género y poder sin subvertirlas. Su discurso es performativo, pero servil. Judith Butler aportaría una mirada incómoda pero necesaria. ¿Qué pasa cuando una mujer, en nombre de la representación, refuerza estructuras autoritarias? Butler analizaría cómo las comunicadoras, presentadoras y periodistas oficiales encarnan un rol mediático femenino que no desafía, sino que reafirma las estructuras del poder masculino y estatal. Su presencia en los medios no produce agitación crítica, sino obediencia simbólica, y los discursos que emiten tienen fuerza performativa en tanto que reproducen lo instituido. En un México feminicida, donde la visibilidad de las mujeres no siempre implica justicia, Elizabeth Vilchis, Arlene Medrano y otras serían un caso de ocupación reactiva del espacio público. Jacques Derrida. Derrida no se enfrentaría a la comunicación oficialista en el terreno de los hechos, sino en el del lenguaje. Para él, lo que los periodistas con línea gubernamental encarnan no es solo una postura política, sino una estructura simbólica, la pretensión de verdad total. Derrida observaría cómo estos personajes operan bajo una lógica de presencia plena del sentido. Pretenden que sus discursos expresan una verdad incuestionable, cuando en realidad son construcciones precarias y hasta ilusorias.
Su forma de hablar, llena de binarismos rígidos, verdadero, falso, pueblo, élite, bueno, malo, transformación, oposición, etc., niegan la diseminación del significado y la apertura al otro. El filósofo franco-argelino advertiría que en una sociedad atravesada por tensiones políticas como la mexicana, este tipo de discurso refuerza los dogmas y bloquea el pensamiento. Jürgen Habermas. La acción comunicativa exige condiciones de simetría y veracidad. El comunicador oficialista pervierte el espacio público. Habermas levantaría la ceja con preocupación, ya que para él, el núcleo de una democracia saludable es la acción comunicativa, es decir, el intercambio racional entre iguales, con apertura a la crítica y con compromiso con la verdad. Habermas subrayaría que los comunicadores del Estado distorsionan el ideal del discurso racional. Su posición mediática, sostenida por el Estado, rompe la simetría entre emisores y receptores. El uso de falacias, la falta de honestidad y el dogmatismo de su narrativa no son errores, sino tácticas enfocadas en impedir que emerja una racionalidad comunicativa auténtica. En el caso de México y otros países latinoamericanos, donde la desinformación oficial puede tener consecuencias materiales graves, su figura contribuye a un espacio público degradado y manipulado. Byung-Chul Han. Personajes como Lord Molecula son microempresas del poder que se autovigilan y se autoexplotan para ganar visibilidad. Byung-Chul Han vería a los periodistas oficialistas como un síntoma del neoliberalismo emocional, figuras que producen discursos polarizantes para sobrevivir en un mercado de atención saturado. Han no los vería como víctimas ni como agentes clásicos del Estado, sino como empresarios de sí mismos, y más aún, los vería como sujetos que se integran a una nueva fase del poder. No se les impone desde fuera, sino que ellos mismos lo reproducen, convirtiéndose en agentes de control, censura y simplificación. En un México hipervisibilizado, donde todo se convierte en espectáculo, en ladies y lords, Han diría que estos personajes venden afectos controlados por el Estado en un empaque de pseudoactivismo mediático. Simone de Beauvoir. Las periodistas oficialistas no son libres, aunque crean que lo son. Se han convertido en lo que otros han querido que sean. Beauvoir criticaría la forma en que los periodistas del oficialismo han renunciado a su subjetividad crítica. En lugar de asumir su libertad como proyecto ético, han optado por una existencia inauténtica, definida por las exigencias del poder. Sus intervenciones, tanto en medios como en redes, reproducen un discurso impuesto, sin reflexión ni rebeldía. El problema, diría esta filósofa francesa, no está en que los periodistas del poder político repitan consignas, sino en que crean que eso los realiza, que eso basta. En una sociedad donde las mujeres aún luchan por voz y poder reales, las comunicadoras que forman parte de las filas ideológicas del poder encarnan la paradoja de una visibilidad que no emancipa. Beauvoir no las juzgaría con dureza, pero sí con urgencia. La libertad, diría, comienza cuando se elige hablar desde sí misma, no desde el rol que el poder asigna. En el contexto mexicano, Beauvoir advertiría que mujeres como Elizabeth Vilchis, aunque ocupen espacios públicos, pueden terminar reforzando la dominación simbólica bajo una apariencia de emancipación. La existencia de estos personajes que pretenden hacer periodismo desde el aparato gubernamental no es un caso aislado, sino el síntoma de un momento histórico muy particular, uno en el que el poder busca consolidarse y afianzarse, repitiendo el modus operandi de partidos hegemónicos del siglo XX. El resultado de este fenómeno es una deriva comunicativa que normaliza la obediencia ciega como virtud y la propaganda como verdad.
Cada una de las voces filosóficas que hemos escuchado en esta mesa imaginaria, desde Kant hasta Beauvoir, iluminan una faceta distinta de este fenómeno: la renuncia a la autonomía, la repetición acrítica, la banalidad del discurso, la instrumentalización del lenguaje, la sumisión disfrazada de convicción. Y todas coinciden en algo esencial: el daño no se limita al micrófono o a la cámara que ocupan los periodistas militantes, como algunos suelen autoproclamarse. El daño ocurre cuando el espacio público se vacía de pensamiento crítico, de reflexión, de responsabilidad y de conciencia ética. Ojo, aclaro que este episodio no es un juicio a una persona, sino una advertencia ante el riesgo de fomentar y permitir un sistema y una cultura de comunicación institucional donde la verdad se vuelva opcional y donde la comodidad se disfrace de libertad. Porque si los periodistas oficialistas se vuelven norma, entonces lo que está en juego no es solo el periodismo, sino la posibilidad misma de pensar juntos como sociedad. Hay un espacio importantísimo para la sociedad que define el destino de las democracias. No es un palacio, ni una oficina de gobierno, ni un canal de televisión, ni un zócalo lleno. Es la plaza pública. Y es en ese lugar simbólico donde se discute lo que afecta directa e indirectamente a la sociedad, lo que la lastima y lo que la beneficia. Es la zona neutral donde se confrontan ideas y puntos de vista y en donde se construye, con dificultad y muchas veces con dudas, la verdad compartida. Hoy esa plaza está en disputa, y no solo por algoritmos, bots y tendencias artificiales que administran la atención, ni por las estructuras mediáticas que concentran los micrófonos, sino por las voces que la ocupan. Esas figuras poco claras que, bajo la apariencia de comunicar, reproducen la narrativa de un poder que no tolera la crítica y que prefiere la obediencia al pensamiento crítico y plural. La presencia de los comunicadores de gobierno no sería un problema si fueran una opción más entre muchas otras, pero cuando se convierten de la noche a la mañana o de un sexenio a otro en norma, en referencia, en autoridad o en mayoría, algo se degrada. Y cuando el carro completo no solo aparece en los 3 niveles de gobierno y en los 3 poderes del Estado, sino que se empieza a colar en el llamado cuarto poder, no es solo el periodismo lo que se empobrece, sino el lenguaje y la conversación pública. ¿Qué ocurre cuando la plaza pública deja de ser un lugar de encuentro para volverse una tarima estatal? ¿O cuando las preguntas incómodas son desplazadas por elogios disfrazados de análisis? Este episodio no busca ofrecer respuestas simples, sino abrir la posibilidad de ver, de dudar y de buscar. Porque, como decía Albert Camus, nombrar mal las cosas es añadir desgracias al mundo. Tal vez en estas épocas es cuando más necesitamos recuperar el derecho a nombrar bien las cosas y a distinguir también entre una voz incómoda pero necesaria y un eco obediente y repetidor de las narrativas del poder. En un país herido por la desigualdad, por la impunidad, por la violencia, proteger la verdad no es un lujo intelectual, es un deber democrático. Y para ejercerlo necesitamos periodistas, sí, pero sobre todo necesitamos ciudadanos atentos. Muchas gracias por sintonizar Radio Ocelote. Les pido por favor que activen la campanita, que den like, que compartan y que se suscriban al canal aquí en YouTube y en Spotify. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Adiós.